de doutoramento em educação ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande, possui mestrado em ciências biológicas licenciatura em ciências veterinárias pela mesma universidade. A doutora Solana Gonzalez destaca-se pela sua abordagem interdisciplinar, cruzando as ciências veterinárias com as ciências sociais e a conservação. No campo da educação ambiental, investiga como a ciência pode apoiar a conservação da fauna e o papel das escolas rurais como observatórios socioambientais. Ela apresentará a palestra Educação Ambiental do Sul, CDI para o Sul. Solana. Sí, perfecto. ¿Ustedes? Seja bem-vinda, muito obrigada. E pode começar com a palestra. Ok? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Obrigada. Nelson, me pongo cara al WhatsApp. Bueno, primero muchas gracias. Voy a hablar en español. Aprendo. Hablar despacito, divagar. Ustedes me van diciendo porque esto es una virtual complicado, pero vamos a intentarlo. Voy a poner el tiempo aquí para pasarme y intercambiar, tener un rato para intercambiar también. Bueno, muchas gracias, Neusta, a Carlos Machado, a toda la organización por esta logística que participamos en organizaciones de eventos, sabemos que requiere un trabajo enorme. Felicitaciones por la audiencia, veo que hay un panel lleno de personas ahí del seminario. Contarles que, bueno, yo tengo un afecto muy grande por Brasil, la casita de Uruguay, que ahora estoy en Montevideo, invitados a todas y a todos a también intercambiar desde académico. Voy a plantear, creo que están llegando todavía. Y bueno, una propuesta es, lo que les traigo hoy es pensar la educación ambiental desde y para el sur. Este es un concepto que venimos trabajando con varias compañeras y compañeros, tanto de Argentina, Brasil, Colombia. Y bueno, todo lo que yo diga está desde una perspectiva de construcción y transformación constante. Como no pude participar del seminario en forma presencial, ustedes me comentarán si esto hace sentido a lo que están las otras presentaciones y a lo que están viendo ahí en el encuentro presencial. Entonces, para romper un poco la barrera virtual, les propongo un ejercicio. Vieron que quienes trabajamos en educación ambiental entendemos que hay que poner la palabra, pero también hay que ponerle el cuerpo a esto. No sé si ustedes se conocen ahí o ya vienen compartiendo espacios, pero me parece, a ver si pasa la diapositiva, yo lo voy a probar acá porque esto de lo virtual, no. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de vuelta. A ver si lo logramos. Ahí volvió. Pero ¿se mueve? No se mueve. Siempre pasa esto, ¿vieron? Cuando uno está apurado. Ahí va. Bien.
Voy a proyectar esta porque tengo que abrirla en dos. Les propongo esto, que están sentados, estamos en un aula, que nos estamos mirando las nucas, las espaldas. Les propongo que miren hacia alrededor, miren a los ojos a quienes están ahí, quien me pueda traducir en sala, darse vuelta, mover el cuerpo, mirar hacia atrás, reconocer con quién estamos rodeados, de izquierda a derecha, atrás, adelante, ¿sí? Imagino, yo no escucho nada acá, pero puede haber alguna sonrisa, alguna cuestión, ¿no? ¿Pasó algo? ¿Alguien? Yo como no escucho nada, es como hablar en off. Un poco romper esto también es hacer educación ambiental. Yo voy a hacer algunas, la idea mía es conectar algunas teorías. Yo hice mi tesis en fundamentos de educación ambiental, ¿no? Como observatorios socioambientales que decían ahí, pero también vengo haciendo el ejercicio que la teoría sin la práctica no tiene ningún sentido y no hace ningún sentido a lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo en temas ambientales o quien trabajamos. Entonces, si yo tuviera que hacer un ejercicio, si hubiéramos estado en vivo ahí, les hubiera preguntado qué sintieron cuando se movieron, cuando tuvieron que incomodarse a ver a otra persona que está al lado de ustedes, muchas veces desconocida, y que pensaran en ese movimiento didáctico, ¿no? Es una introducción de una pedagogía. ¿Qué vemos cuando vemos al otro? Les tiro esta pregunta. ¿Qué observo cuando observo a otra persona? Cuando yo voy a trabajar en un taller, ¿sí? Todas esas subjetividades están interviniendo en el espacio, ¿no? Y un poco de lo que vamos a hablar ahora es desde dónde estamos trabajando y para quiénes estamos trabajando y con quiénes, ¿sí? ¿Se va entendiendo algo el español por ahí? ¿Me hacen así? Si estamos bien. Genial, gracias. Entonces, como yo les digo, vamos, o por lo menos mi propuesta es pensar desde dónde, para quiénes, porque es una pregunta que hay que hacerse antes de empezar a trabajar o con cada colectivo que trabajamos en educación ambiental, y para quiénes. Esto es una foto de si han podido ir a Mendoza. Este es el cañón de la Tuel en Mendoza. Esa que se ve al fondo es la precordillera. El cañón es una inundación de la zona y existen zonas de baño. Ven que hay una piscina, ¿no? Como todas estas contradicciones en la naturaleza. Y la gente en realidad paga, está privatizado este lugar por 30 años. Y dice ahí prohibido bañarse. O sea, lo que sí está permitido, que ven que las personas no cumplen, cuando yo muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? ¿Sí? Hay un puntito ahí, es muy chiquito. O sea, ellos pagan por entrar a esta piscina artificial, pero no se podrían bañar en este espacio, ¿no? Y esto es un poco para incomodarnos hoy, actualmente, en esta contemporaneidad que tenemos en Latinoamérica, es en qué espacios estamos trabajando y para quiénes estamos trabajando, ¿no? Ustedes me dicen si voy muy rápido, cualquier cosa, abran micrófono ahí y vamos. Si yo tuviera que definir rápidamente desde dónde estamos trabajando desde los sures, en la teoría. Los sures son muy diversos. No sé si conocen esta obra de un pintor uruguayo, Torres García, que pintó América Latina invertida, se llama, que dice, nuestro norte es el sur. Y esto es interesante porque para nosotras acá en Uruguay nos está haciendo mucho sentido trabajar a través de las obras de arte, ¿no? Desde la estética, y que es mucho más fácil de comunicar algo a través de esta imagen sin que yo les diga nada, les empiezo a representar un montón de cosas desde donde estamos trabajando. En ese sentido, a mí siempre me gusta resaltar
que hay sures en todos lados, no solo en el sur global, porque en el norte también hay sures. ¿Me siguen? Si yo estoy trabajando en Estados Unidos, en una comunidad racializada, impactada por una fábrica, eso también es sur, ¿sí? Eso también es desigualdad, eso también es racismo ambiental. Entonces, el sur existe, pero existen sures en todos los espacios, también para pensar ahí, ¿no? Si tuviéramos que pensar en esa aula que están ustedes ahí, hay diversidades y hay sures también en sus cuerpos, ¿sí? Yo hay veces que me voy un poco del tema, pero prometo que vamos a llegar a puerto, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde? Desde los sures. Ustedes me van a contar qué sures existen ahí en donde están. A mí siempre me gusta, no sé si conocen a Felipe Lerargues, Ferreira, bueno, Sauvé como una persona referente, mujer referente de la educación ambiental. Si bien estos trabajos ya son bastante activos, siempre me gusta traerlo como para pensar juntos qué corrientes de educación ambiental existen hoy, cohabitan, pero que también tienen un proceso histórico en nuestro hacer de educación ambiental. Eh, ahí les dejo los artículos, después si quieren, yo les envié la presentación para que exploren más. Existen corrientes diversas de cómo hacer educación ambiental que tienen bases teóricas diversas también, pero a grandes rasgos, siempre decimos que existen al menos 3 macro tendencias de educación ambiental. Tenemos esta educación ambiental más conservacionista, ¿no? Que protege a la naturaleza y en general son las personas las amenazas a esos espacios, ¿no? Y parte de la construcción, porque esto es el modelo de áreas protegidas, ¿no? A partir de algunas experiencias de conservación, en el que, bueno, lo ideal para conservar y para hacer educación ambiental es dejar de intervenir en el espacio, ¿sí? Educar para dejar de intervenir. Después existe otra gran macrotendencia, que es la pragmática, le llama ahí los autores, que tiene que ver con este concepto de, bueno, vos sos parte de la solución, ¿no? Yo soy parte de la solución, puedo generar el cambio a modo de modificar mi conducta, por ejemplo, por eso dice pragmática, hay una acción ahí que tiene que ver con esto de las 3 R's, ¿no? Que supongo que ahí las conocen, que ahora ya son 5 R's, reducir, reutilizar, reciclar, refinar, y así podemos seguir, que es una gran corriente que se basa sobre todo en generar políticas públicas en el que la fe está depositada, la fe del cambio, le puedo decir, esto le digo yo así, está depositada en que la suma de individualidades, tiene que ver mucho con el consumo esto, podemos generar un cambio en disminuir el impacto o mejorar las condiciones ambientales. Esto, si bien es una gran corriente, es interesante, pero también nace de las industrias que impactan ambientalmente, ¿no? Ha sido como una contrarrespuesta a, por ejemplo, la industria de la moda, la industria de los plásticos. ¿A quién es la responsabilidad? ¿Por qué le digo esto? Porque yo me voy a posicionar en una corriente, pero también me gustaría que ustedes reflexionen en esto. Y después estas que llamamos educación ambiental crítica, ¿no? O crítica a que critica los modelos productivos, ¿no? No se basa solo en que yo tengo mi responsabilidad, sino que hay una responsabilidad estructural de la forma en que los sistemas productivos están extrayendo naturaleza y produciendo mercado en el territorio, y que sobre todo impacta fuertemente a las comunidades que viven en esos lugares, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió un poco la gran estructura? Ya la compañera me gusta porque me levanta enseguida la mano. Entonces, esto no es para que uno se encasille, pero sí ordena el pensamiento de, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Con quiénes lo estoy haciendo? ¿Me siguen?
Entonces, en este mundo de la educación ambiental, voy a ir un poco más rápido porque tengo algo más para presentarles, es donde nosotros estamos parados acá, ¿no? La corriente crítica es interesante porque sale y se origina de los sures globales, ¿no? De las corrientes críticas latinoamericanas, con Freire a la cabeza, las pedagogías populares, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito más. Esto a mí siempre me gusta posicionarme, pensar cómo estamos haciendo educación ambiental y en dónde lo estamos haciendo. No voy a ahondar, muchos de ustedes serán docentes, maestros, profesores, y trabajan desde esto, desde tanto la educación formal, no formal o informal, pero sí me gusta pensar que siempre cuando nosotros elegimos y hacemos educación ambiental, también hacemos acciones, pero dejamos fuera un montón de cosas. Eso es un acto político y una decisión de la educación ambiental que vamos a trabajar. Y para nosotras, acá estamos trabajando mucho a través del diálogo de saberes o la ecología de saberes, pero sobre todo haciendo foco en las relaciones de poder que existen en cada uno y cada de los espacios. ¿Sí? Voy a ir un poco más rápido, pero también para dar lugar al intercambio, porque la presentación tiene mucho contenido y me di cuenta que 30 minutos es corto para lo que les quería mostrar, pero vamos a avanzar. Hay un montón de palabras que están vinculadas a la educación ambiental que hacemos. Estos son dibujos de, no sé si han abordado la metodología cuerpo-territorio, ¿no? Cómo impacta a nivel del cuerpo, de las mujeres sobre todo, este tema. Bueno, estos son metodologías potentes, interesantes para trabajar desde la educación ambiental crítica latinoamericana que traemos, en el cómo lo estamos haciendo. Y todas estas palabritas han venido saliendo de muchos talleres que hemos tenido de cómo entendemos la educación ambiental. No voy a resaltar cada una, pues llevaría mucho tiempo para avanzar un poquito más y ver con ustedes con quiénes. Nosotras, desde acá, hablo nosotras porque somos básicamente mujeres las que estamos trabajando en el equipo, nos posicionamos desde una educación ambiental crítica, transformadora para la justicia ambiental y los ecofeminismos. Yo les voy a dejar estos grandes titulares para quienes quieran explorar, podemos seguir en contacto y trabajar, darles un poquito de profundidad a cada uno. Pero es una presentación bien para disparar discusiones. El año pasado, sí, 2025, tuvimos la oportunidad con Renata Schlie, una compañera de Brasil, de publicar, o por lo menos hacer el ejercicio en un artículo de que estamos haciendo nosotras una educación ambiental incómoda y amorosa. Y vamos a profundizar un poco de a qué le estamos llamando incómoda y amorosa. Ahí tienen el artículo, es de mi autoría con Renata Lobato Schlie, del 2025, después lo pueden buscar ahí. Y estamos hablando que la educación ambiental debe ser incómoda, amorosa, ya que estamos en una crisis socioambiental. Que es necesario politizar los espacios con los habitantes en los ejes transversales y que necesitamos pensar cuáles son las transformaciones. Vieron de vuelta la imagen. Muchas veces hacemos esta educación ambiental. Somos policías ambientales diciéndole a las personas lo que deben hacer, sin mirar el contexto, quiénes son, qué impacto genera, cómo lo hacen, y desde un lugar, podríamos llamarle pasivo-agresivo, ¿no? de adoctrinamiento, y nosotros queremos reconvertir eso, decir, bueno, por más que los impactos son muy violentos en las comunidades, ustedes ya conversarán ahí, acá trabajamos mucho, sobre todo en el eje de agua y salud, ¿no? Cómo impacta la calidad del agua en las comunidades. Decimos que igual los encuentros de educación ambiental tienen que ser amorosos. ¿Vieron ese ejercicio que les hice hacer de darse vuelta y mirar al otro? Saber con quién estoy compartiendo. Ese es un acto amoroso de pensarnos en un lugar. Como está el mundo actual, estamos viendo que hay una pedagogía que Rita Segato, no sé si la conocen, habla de pedagogía de la crueldad, ¿no? Hay toda una
y en eso la educación formal muchas veces ejerce un poder interesante sobre cómo pensamos, actuamos y sentimos. Estamos proponiendo una pedagogía crítica, anticapitalista, antirracista y antifascista, que es muy ambiciosa, pero sí en las metodologías que utilizamos se pueden lograr cosas muy lindas e interesantes. Entonces, ¿por qué decimos que debe ser incómoda y amorosa? Porque entendemos que la educación ambiental crítica ha representado un avance importantísimo para pensar la educación ambiental, pero muchas veces se centra en la discusión de la relación mercado-producción o sistemas productivos, pero deja de lado también el género, la raza, el colonialismo y el patriarcado que se ejerce en cada uno de los talleres, ¿no? Y en cada uno de los espacios que hacemos educación ambiental. Ahí, por ejemplo, tienen una foto de una metodología que utilizamos con un grupo, con 8 grupos de ambientalistas de Uruguay que protegen las costas uruguayas. Y de vuelta, si vieron cómo están, sus cuerpos están en el piso, están concentrados en una actividad, hay diversidad de géneros, diversidad de, así a golpe de vista, ¿no? Diversidad de edades, trabajando, y eso tiene toda una riqueza y hay una estética en el piso que tiene que ver con lo que queremos representar, con lo que queremos producir juntos. El foco en la incomodidad es que nosotros intentamos siempre que cada intervención, cada proyecto que hacemos va a generar una pregunta incómoda en los participantes. Yo hice un breve ejercicio de que se den vuelta y miren a las demás, y eso para muchos puede ser incómodo, ¿no? Nos cuesta a veces estar interactuando con otros, pero es necesario, porque hoy en día lo que venimos perdiendo también es este ejercicio del encuentro con el otro y la otra desde un lugar por lo menos sano. ¿Para quiénes? Y acá ya me meto en la siguiente pregunta. Para nosotras es importante pensar la educación ambiental desde la justicia ambiental y nos posicionamos en trabajar con las comunidades vulneradas, ¿sí? O vulnerables, eso hay varias corrientes teóricas. ¿Quiénes son esas personas? ¿No? Por lo menos, y esto es una decisión política desde la universidad pública latinoamericana también, de trabajar con los impactados, impactadas por esos impactos ambientales. Usted, cada uno de ustedes podrá, transitará y elegirá trabajar o no, porque hay veces que nos toca trabajar en diversos lugares, pero me gustaba traer esto porque hay que hacer un esfuerzo de trabajo en temáticas y en comunidades que están siendo fuertemente impactadas, ¿sí? Entonces, para nosotras hoy en día estamos trabajando en pensar la educación ambiental desde la injusticia socioambiental, pero teniendo en cuenta todo que las sociedades están constituidas por toda esta diversidad de cuadritos y cada uno de nosotros también, ¿no? Si nos pensamos, no es lo mismo ser mujer, trans, en una comunidad pobre, ¿no? Que ser privilegiada, universitaria, blanca, con un doctorado en educación ambiental. Todas esas, también nuestra religiosidad, si somos migrantes, si tenemos una situación de discapacidad, si estamos privados de libertad, estamos en un mundo adultocéntrico, ¿no? ¿Qué pasa con las infancias? Entonces, acá les traigo esta definición, no la definición, sino el colectivo de todas estas desigualdades o estos atravesamientos sociales que está definido por Kimberly, se llama interseccionalidad. ¿Sí? Si nos pensamos a cada una de las personas, estamos atravesadas por unas historias y componentes que nos hacen tener más oportunidades o más desigualdades a la hora de nuestra vida. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien con esto? Porque es un concepto complicado. Entonces yo les invito a explorar este concepto de interseccionalidad para incorporarlo en sus talleres de educación ambiental y en sus espacios áulicos, pueden no ser de educación ambiental, pero si son docentes, en que todo esto está
porque hay otra gran corriente que trabaja, somos todos iguales, tenemos todos los mismos derechos, ¿sí? A nivel de la Constitución los tenemos, pero en otros espacios no. Y nosotros trabajamos desde las desigualdades, ¿sí? Utilizamos las desigualdades para pensar los problemas ambientales. Ya estoy casi en tiempo, ahí me quedo medio mal. Entonces, un concepto que nosotras trabajamos bastante es que trabajamos desde los conflictos socioambientales. Ustedes piensan, no sé, acá hay mucha conflictividad con el agua, con el uso de la playa, con el uso del suelo. Entonces, nosotros trabajamos en la educación ambiental desde una mirada interseccional en base a conflictos. Entendemos los conflictos socioambientales como una oportunidad del pensar diferente un espacio. Por ejemplo, se quiere instalar una minera en una zona, hay una comunidad impactada, ¿no? Y hay un uso de ese espacio muy diverso y muy diferente por las dos partes, ¿no? Hay personas que quieren seguir viviendo como están, y ahí, de vuelta, nosotros trabajamos desde las comunidades, para las comunidades, y en protección de la salud, sobre todo de las comunidades. Existen diversas formas de entender los conflictos ambientales. Este es un mapa de justicia ambiental que es de Joan Martínez Alier, que está disponible, pueden entrar a la web a verlo, en el que se van mapeando todos los conflictos según el recurso o el bien común que se esté explotando, y siempre hay personas atrás de estos conflictos, ¿no? Siempre hay intereses detrás de estos conflictos. Entonces, ¿cómo hacer educación ambiental en estos contextos? Nosotros trabajamos en esto que se llama productividad de los conflictos ambientales, que es un concepto de una argentina, Gabriela Merlinski, que es muy interesante, les invito a traer. Esta es una marcha por el agua en Montevideo, en mi ciudad. Y este es el trabajo de una tesista mía que exploró estas categorías de productividad de los conflictos y después trabajó estas categorías con la comunidad que estaba defendiendo su territorio, ¿no? Después les puedo pasar. Entonces, los conflictos ambientales tienen un foco, tienen actores, tienen una escala de conflicto y tienen una inscripción territorial, y tienen algunos eventos críticos. En estos eventos críticos es que en general nosotros trabajamos, que en general se producen conflictos, no sé, puede ser marchas, notas de prensa que manifiestan el conflicto, y siempre otra actividad que hacemos fuertemente es pensar qué actores hay en el espacio. Entonces, si nosotros hacemos un taller de educación ambiental pensando en un conflicto ambiental, muchas veces no mezclamos actores. ¿Se entiende esto? No sé cómo son los espacios de participación en Brasil, pero en Uruguay muchas veces cuando se hace una actividad pública abierta, existe mucha violencia en esos espacios, hay mucho conflicto, mucha tensión en el aula. Entonces nosotros les dedicamos mucho tiempo a pensar esos espacios, quiénes tienen que estar, cómo tiene que circular la palabra. 5 minutos, Clemente. Ya tengo mi cronómetro aquí. Entonces, para síntesis, la prioridad para nosotros de la educación ambiental sale del territorio, las comunidades, y de cuidar y proteger a las personas que están ahí. Y siempre me gusta decir, tenemos una forma de trabajar, pero no hay receta. Cuando hacemos educación ambiental tenemos que construirla con y para los territorios. Entonces, esta presentación tenía que ver con pensar con ustedes por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué transformación buscamos a través de las metodologías de educación ambiental que hacemos. Invitarlos a leer mujeres y autoras latinoamericanas muy importantes, por lo menos para mí, que me han inspirado mucho y que se las voy a dejar acá. Y esto, un poco lo que traemos en el artículo, es pensar que no hay recetas, tienen que pensarse de un lugar situado, que se llama, tiene que ser pertinente la temática para esas comunidades, tiene que ser incómoda, y es un proceso fuertemente intencional
y siempre me preguntan, ¿y cómo sé que este taller está funcionando? Yo les muestro esta foto y ven diferentes generaciones, dejaron sus cosas en las sillas, se despojaron del celular, se pusieron a trabajar en el mapa y uno lo siente en el cuerpo, ¿no? ¿Vieron cuando uno siente que las cosas están funcionando, cuando van a un aula y eso funciona? Hacerle caso también a los que les pasa en el cuerpo cuando nosotros hacemos educación ambiental. Y bueno, esa era mi presentación. Muchas gracias y les dejo mi contacto